Muy bien, seguimos entonces a no quedarse dormidos. Bien, el punto número 8 es algo que es muy importante, sobre todo donde estamos viviendo, que es intoxicaciones por monóxido de carbono. El problema del monóxido de carbono es, hablando un poco más fácil y no en términos médicos, que el monóxido de carbono es más atrayente para las células sanguíneas que el propio oxígeno. Entonces, cuando hay monóxido de carbono en el ambiente, las células, en vez de agarrar el oxígeno, agarran el monóxido de carbono. Por lo tanto, sería un tipo de asfixia porque la persona no está recibiendo oxígeno, ¿sí? ¿Cuáles son las formas de prevenirlo? Y en general, lo ideal es que nos aseguremos que todo lo que utilice gas o lo que utilice quemadores esté bien, que esté limpio, que esté certificado, que no hay ninguna pérdida, etc. El monóxido de carbono es uno de los gases tóxicos, entonces ¿qué tenemos que hacer? Primero, si estamos en un lugar donde hay un lugar con monóxido de carbono, es riesgoso para nosotros, tienen que tener mucho cuidado con eso. Entonces, si yo estoy sospechando, lo primero que hago es abrir las ventanas para que eso de monóxido se vaya diluyendo y yo no quede intoxicado, porque acuérdense que lo primero también es cuidarse ustedes, además de poder ayudar a la posible víctima. En el caso que la persona no esté respirando, lo que tenemos que hacer es empezar con la respiración asistida. Sí o sí llamar a un médico y avisar que el problema es por una posible intoxicación por monóxido de carbono, entonces las personas están más preparadas, porque de nuevo, si es un ambiente que tiene mucho monóxido de carbono y no tienen nadie más que los ayude, también pueden quedar inconscientes. Entonces es importante darles toda la información y ustedes tampoco exponerse. O sea, si es un lugar cerrado que no puedo abrir, intento sacar a la persona de ese lugar y ahí hago la reanimación. No voy a entrar en un lugar que sea peligroso, que puede estar con este gas que es tóxico, ¿sí? Eso es muy importante para ustedes cuidarse. ¿Sí? Así que lo más importante es reconocerlo. En general la calgasta tiene un olor característico para que uno se pueda llegar a dar cuenta, sobre todo cuando viene de afuera, ventilar el ambiente, mover a la persona y empezar con la respiración asistida. Bien, el siguiente punto es cómo ayudar a una víctima con una lesión en la cabeza. Bien, se golpeó la cabeza. ¿Cómo? Se cayó, algún objeto, la persona iba corriendo y chocó contra algo, era un accidente de auto, de moto. Tenemos que ver si tiene alguna lesión, si está sangrando, si en el caso podemos llegar a encontrar inclusive materia gris, en el caso de que sea un accidente muy grande, un accidente de moto. Siempre entonces, veo a una persona que se golpeó la cabeza, veo si la persona está consciente o no, recupero los datos, llamo a alguien para que se comunique con el 107 y ahí acompaño a la persona. Si tiene un sangrado, podemos hacer una compresión, siempre asegurándonos que no tenga ninguna fractura del cráneo, porque entonces ahí no conviene hacer ninguna compresión. Si la persona está inconsciente, fijarnos si tiene pulso, y si está despierta, hablarle y ver si sabe qué año es, cómo se llama, dónde estaba, como para intentar ver si la persona está orientada en tiempo y espacio, ¿sí? ¿Qué calle es esta? ¿Qué estabas haciendo? ¿Cómo te llamás? ¿Cuántos años tenés? ¿Tu cumpleaños? Etc. El punto número 10 es algo que ya estuvimos viendo un poco en hemorragias, es cómo ayudar a víctimas de lesiones internas. De nuevo, ¿cómo puedo tener una lesión interna? Una caída, un accidente de tránsito, un golpe muy fuerte en el tórax o en el abdomen. Estas lesiones internas se llaman así porque no nos vamos a poder dar cuenta fácilmente desde afuera. Pueden tener mucho dolor, ¿sí? Pueden tener vómitos, pueden tener la piel fría, sudorosa, pueden estar pálidos, pueden llegar a tener orina o materia fecal con sangre. Si todo esto nos dice que hay una hemorragia interna, entonces lo primero que vemos es si está orientado en tiempo, si sabe quién es, si perdió el conocimiento. Si veo que no tiene pulso y no respira, empiezo la reanimación cardiopulmonar. Lo ideal es que la mantengamos acostada en la posición de recuperación que habíamos mencionado, con la cabeza hacia un lado por si tiene ganas de vomitar, para que no se respire ese vómito. No hay que darle nada de comer ni de beber. Y
En el caso de tener que moverla, siempre estando estable la cabeza, el cuello y el tronco, ¿sí? Pero lo más importante es si yo tengo esa sospecha de una persona que tiene mucho dolor de panza, no se puede mover, empieza a hablar pavadas, entonces automáticamente llamamos al 107 para que el personal especializado venga, ¿sí? Nosotros lo único que hacemos es intentar ayudar a la persona hasta que venga la ayuda específica. El punto número 11 también es muy común, es cómo prevenir las infecciones. Es muy importante, como ya dijimos, no estar en contacto con la sangre de ninguna otra persona porque hay varias enfermedades que se pueden llegar a contagiar por medio de la sangre, entonces no hay que estar en contacto con la sangre de otra persona ni que nuestra sangre esté en contacto con otras personas. Si hay alguna lesión, si hay un corte, una infección en la uña, lo más importante es controlar la hemorragia, ¿sí? Y llevarlo a un centro de salud más cercano. Siempre se lavan cualquier herida con agua y con jabón. Las heridas de caída de bicicleta, de jugar y caerse, siempre con agua y con jabón, sobre todo si son superficiales, ¿sí? Y consultar cada vez que uno se golpea, porque hay algunas vacunas que hay que colocarse, sobre todo cuando uno se corta con algún metal, algún clavo, que es la vacuna antititánica, que está en el calendario de vacunación en todas las personas de 16 y 18 años y después se va dando cada 10 años. Pero a veces mucha información, uno tiene que ir y asegurarse que tiene todas las vacunas al día, inclusive para las heridas, hay vacunas para las heridas. Bien, el punto número 12 es algo que quizás acá no es del todo frecuente, excepto que tenemos en algún campamento, que es morduras de serpientes. Acá en la Argentina tenemos 3 serpientes que son venenosas. Lo más importante es mantener la calma, si se puede, tener la serpiente que nos mordió, ¿sí? Va a ayudar un montón porque entonces van a poder saber qué suero antiofídico hay que colocar, hay que estar en calma, acostamos a la víctima, intentamos que no se mueva, identificamos dónde están las lesiones y la trasladamos a la persona a un centro asistencial, ¿sí? No hay que hacer un torniquete, no hay que cortar la herida, no hay que succionar el veneno y no hay que darle nada de beber. Entonces tengo un accidente ofídico, llamo al centro de salud más cercano, llamo al 107, aviso, intento, si se puede, tener el animal que lo mordió no vivo, idealmente, y así el médico puede reconocerlo y se puede dar un tratamiento más específico. Como breve resumen, tenemos 3 fibras venenosas. Tenemos la de coral, que es bastante característica por sus anillos rojos, blancos y negros. La cascabel, que es característica por el ruido y es de zonas un poco más calurosas y desérticas. Y la más común en toda la Argentina, que es la Botrops o Yarará. Hay diferentes tipos, de diferentes colores. Así que es quizás un poco largo y además es otra especialidad, pero es importante que ustedes lo sepan, ¿sí? Bien, el punto número 13 es el tratamiento adecuado para mordeduras de animales, que es la rabia y qué animales pueden llegar a transmitir la rabia. Muy bien. La rabia en general va a estar transmitida por 3 animales: el murciélago, la rata o perros. Lo importante es, como todas las heridas, lavarlas con agua y con jabón, ¿sí? Puede ser agua fría, la cubrimos con un paño limpio y lo llevamos al centro asistencial, ¿sí? Ahí el médico va a poder evaluar si hace falta o no una vacunación según el tipo de animal. Y la rabia. La rabia es una enfermedad potencialmente mortal, que es un virus, ataca el sistema nervioso y una vez que un animal lo tiene, lo puede llegar a transmitir el virus de la rabia a los seres humanos y a otros mamíferos. El número 14, ¿cuál es el tratamiento adecuado para picaduras de insectos de arañas? También muy interesante, tenemos 3 arañas venenosas y también el alacrán, que también sería un insecto que puede llegar a ser ponzoñoso. Además de otros insectos que llegan a tener aguijón, como abejas y avispas, y otros animales que también nos pueden picar, pero en general no gastan el riesgo en nuestra vida, que son mosquitos, piojos y pulgas. En general, con todas las picaduras de araña, lo ideal es intentar capturar la araña. También tenemos
tres tipos de arañas. Está la Loxosceles, araña de rincón. Está la araña bananera o Phoneutria, que suele vivir en platanales, y es una araña, también se le dice armadeira porque se para como si fuera un soldado. Y después está la viuda negra, que también es muy característica. Entonces, lo más riesgoso sería la araña del rincón, que sí suele estar detrás de los cuadros, en los muebles. Y lo importante es, una vez que uno ve una lesión, lo lava con agua con jabón y va al centro de salud para intentar que el médico determine el origen, ¿sí? Si podemos agarrar la araña que causó la herida, mucho mejor. En el caso de otros animales con aguijón, alacranes, también tenemos que reconocer si es venenoso o no. No hace falta que lo sepan en esta especialidad. En animales ponzoñosos sí. Lo intentamos capturar y lo llevamos al centro de salud, pero siempre lo más importante es lavar la herida con agua y con jabón. Hay algunas personas que son alérgicas a las picaduras de abejas o avispas. Bueno, tenerlo en cuenta y comentarla también al médico del centro de salud cuando uno va. Y en el caso de picaduras por mosquitos, piojos o pulgas, hay varios ácaros o garrapatas también que pueden generar molestias. No hay que rascarse, lavarse con agua y con jabón, y también a lo sumo, si molesta mucho, consultar al médico para asegurarse que no esté infectado. El punto número 15. ¿Cuál es la diferencia entre un golpe de calor y la insolación? Muy bien, el golpe de calor es un accidente que se produce cuando uno está mucho tiempo con una exposición prolongada al calor. En general es más común en los niños. Y la insolación es un golpe de calor provocado por una exposición prolongada al sol. Entonces el golpe de calor es solo cuando uno tiene mucho calor. Uno puede estar, por ejemplo, en un colectivo sin aire acondicionado durante mucho tiempo, estar en una carpa, pero en cambio la insolación es cuando uno está directamente expuesto al sol. Por eso es muy importante que cuando uno está al aire libre siempre utilice una gorra, siempre esté bien hidratado, tomando agua. ¿Qué tenemos que hacer? Y lo más importante es que la persona esté bien hidratada, acostarla sobre todo, porque pueden generar dolor de cabeza, van a estar así como un poco adormecidos. Se le puede poner compresas frías, si tiene mucha ropa o abrigo se lo va sacando, ¿sí? Y es muy importante llevarlo al médico porque es una emergencia médica. En este caso, con el golpe de calor, lo importante es la prevención, usando gorra, tomando agua, pero en el caso que ya esté, que estuvo mucho tiempo al sol, les empieza a doler la cabeza, es una emergencia y tienen que ir al centro de salud más cercano. Punto número 16. ¿Cuál es el procedimiento adecuado para auxiliar a una persona que la ropa esté en llamas? Hay una persona que tiene fuego en el cuerpo. Lo primero que uno se le ocurre es salir corriendo. Muy bien, no. Lo que hay que hacer es apagar el fuego por falta de oxígeno, envolverlo con una manta o rodar en el piso. Entonces el contacto del piso con la ropa que está incendiada lo va a llegar a apagar. Si se puede sacar la ropa, sáquenla, porque acuérdense de que la ropa puede llegar a tener temperatura y seguir quemando en la piel. Número 17. ¿Cuáles son los principios básicos para prevenir un incendio en el hogar? Primero, asegurarse, esto va hacia los adultos, que la instalación eléctrica esté correcta. Nosotros no intentar manipular ningún tipo de cable, sobre todo si están saliendo para afuera. Si uno ve que hacen chispas o hacen ruido, tiene que llamar a un adulto para que revise esa instalación eléctrica. Hay que ver las pérdidas de gas. Si ustedes sienten un olor a gas diferente en su casa, siempre tienen que comunicarlo con un adulto para que puedan encontrar la pérdida. Hay que desenchufar los elementos eléctricos durante una tormenta y también tener un extintor, saber dónde están. Entonces siempre que ustedes van a un lugar se tienen que fijar dónde hay un extintor para el caso de algún accidente poder ir directamente a utilizarlo. Punto número 18. ¿Cuáles son los principios básicos de seguridad en ríos, mares y piscinas? Siempre que ustedes están nadando, tiene que haber un adulto responsable que los esté mirando. Nunca hay que nadar solo, ¿sí? Nunca, aunque haga mucho calor o que sea divertido, no. Siempre tenemos que saber, sobre todo cuando estamos en un río, bueno, por dónde se puede subir, por dónde se puede bajar. Tienen que intentar que haya un muelle donde uno sabe que se puede subir y bajar de forma segura, que no haya elementos cortantes en la arena o en la tierra,
que haya un equipo de rescate, ¿sí? Que tengamos un palo, una cuerda, una boya, siempre disponible en caso que alguien necesite ayuda para salir. En el caso de una pileta, el agua tiene que estar limpia, ¿sí? Cercada para que nadie esté corriendo y se caiga en la pileta. Y siempre en la parte profunda tiene que haber un flotante para el caso que alguien se canse, se pueda llegar a agarrar de eso. 19. ¿Cuáles son las maneras de salvar a una víctima que se está ahogando sin nadar? Si el nadador que está en problemas está cerca del andén o al lado de una piscina, uno se acuesta, extiende los brazos para atraerlo. Le podemos ofrecer una toalla, una soga, un palo, un flotador. Entonces yo no me tiro al agua, sino que intento desde el borde darle algo fijo para que se pueda agarrar y sacarlo. Si el nadador está lejos, lo ideal es que uno tenga el agua hasta la cintura cuando lo intente sacar, ¿sí? O sea, me entro al río o a la pileta con el agua hasta la cintura y ahí con un palo, con una soga, con un flotador, intento llevarlo, ¿sí? Entonces, eso de que vemos en las películas, de que se tiran en la mitad del río y empiezan a nadar, no. Porque va a ser muy difícil levantar tu propio peso y el peso de otra persona. Y lo más importante es la seguridad de ustedes, ¿sí? Entonces, lo ideal es intentar ayudarlo a sacarlo, pero sin ustedes entrar completamente al agua. Punto número 20. ¿Cuáles son los principios básicos de seguridad al manipular electricidad? Primero, tiene que estar lejos de cables caídos, ¿sí? Si uno está caminando por la calle y ve un cable, no hay que caminar cerca. No hay que intentar reparar un artefacto eléctrico que esté conectado de toma corriente, ¿sí? No es una buena idea. Si el toma corriente está dañado, hace ruido, está quemado, tampoco hay que utilizarlo. No cortar ningún cable con tijeras, sobre todo si está conectado, y siempre hay que utilizar los fusibles correctos. Un fusible demasiado grueso no protege el cableado y también puede llegar a producir incendios. Número 21 es cómo evitar envenenamiento por alimentos. Muy bien, hay muchas cosas que pueden producir envenenamiento por alimentos, sobre todo falta de higiene, falta de conocimiento en preparar los alimentos, que tu sistema inmune esté un poco más débil, o también en casos de niños y ancianos. Lo más importante es prevenir. Uno tiene que comer todo aquello que sabe de dónde viene, que haya tenido, en el caso por ejemplo de los lácteos, una cadena de frío correcta. La comida tiene que estar bien cocinada, sobre todo la carne. Uno no puede ingerir carne que esté cruda o esté rosada, o cuando yo corto salga líquido, ¿sí? Porque puede haber bacterias. En el caso de los niños pequeños, menores a 2 años, no pueden comer carne molida, también por algunas bacterias que se pueden llegar a esconder dentro de la carne. Uno tiene que lavar las frutas y verduras, ¿sí? O en el caso que tengo dudas, las lavo y después les saco la cáscara. Uno tiene que ser muy cuidadoso cuando prepara cualquier tipo de carne, pollo, carnes rojas, y muchísimo más con lo que es pescado. Nunca donde yo corto carne voy a cortar verduras, no se utilizan los mismos utensilios. Si yo veo que un adulto está cocinando y lo quiero ayudar, no se utilizan los mismos utensilios para carne o para verduras. También es peligroso utilizar alimentos que tengan huevo crudo, como mayonesas caseras, porque también hay algunas bacterias que pueden elegir vivir ahí. Y lo ideal también es que el refrigerador esté funcionando bien, a una temperatura correcta, entre 8 y 16 grados. Y en el caso de que uno esté viajando, es importante que tomar siempre el agua embotellada, ¿sí? No agua de otras canillas que no sabe de dónde está viniendo esta fuente de agua. No pedir bebidas con hielo. Es preferible comer alimentos cocidos y no crudos, y no consumir alimentos que se vendan en la calle porque no sabemos exactamente qué medidas de higiene se tomaron. Muy bien, chicos, llegamos al final de la especialidad. Hay muchas cosas prácticas que después quiero repasar con ustedes, pero espero que con esto podamos de a poquito adentrarnos en los primeros auxilios
y recordar que el objetivo es cuidar a la otra persona que fue víctima de algún accidente, pero también tenemos que cuidarnos a nosotros mismos y tenemos que ser responsables. Entonces el objetivo también de esta especialidad es saber hasta dónde podemos ayudar y hasta dónde solo podemos acompañar hasta llevarlo a la ayuda especializada. Muy bien, nos vemos.